Comencemos entonces nuestro estudio de esta semana sobre el Talmud. ¿Ok? El Talmud y el estudio de la Torah. Ok, entonces antes de poder establecer las normativas halágicas en cuanto a la conducta de un Talmud, queremos comenzar definiendo qué es un Talmud. ¿Sí? La palabra Talmud viene del verbo hebreo lilmod, que es estudiar, y está relacionado con la palabra Talmud. Talmud es estudio. Por lo tanto, un Talmud es un estudiante. Sin embargo, el término estudiante en español tiene una connotación académica, de intelecto, de formación. En un estudiante de perspectiva académica está relacionado con la adquisición de conocimientos y no tanto con el proceso formativo, con el proceso de formar su vida, ¿sí? de regularla. Es por eso que muchos prefieren traducir la palabra Talmid como discípulo, ya que esta última connotación incluye un proceso formativo y vivencial de cada uno de las personas. Ahora, nos enseña el judaísmo, un Talmid debe conocer las escrituras o la ley oral. Su carácter debe distinguirse por el respeto que manifiesta a su propio maestro y por una vida de piedad. Es muy claro la Torah, el Talmud, también como nos dice la Mishnah, ¿verdad? Debe de conocer las escrituras, debe conocer primeramente la Torah, completamente la Torah, los 5 libros de Moshe, y posteriormente todo el Tanakh. Y una vez que conoce todo el Tanakh, tiene que conocer también todo el Brit Hadashah, porque para nosotros el Brit Hadashah entra dentro, ¿sí?, de lo que es la palabra divina, de lo que es la Torah. Hay quienes enseñan que el Brit Hadashah no está dentro de las escrituras de un temeroso de Hashem. ¿Y por qué? Porque no entra en el decano. Y es verdad, porque cuando se hizo el decano, el Brit Hadashah aún no existía. Entonces no está considerado como, perdón, sí existía, pero no estaba considerado como palabra de Hashem, ¿sí? Sino fue 40 años después de que Yeshua muere cuando se hace el Brit Hadashah. Entonces tenemos que saber todo eso para que, si nos encontramos una persona que nos diga, no, es que el Brit Hadashah no pertenece a la Torah, pues nosotros podemos decirle que sí pertenece a la Torah. No está en el decano judío, en el decano que se llevó en todo ese momento, pero sí se encuentra dentro de las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras tienen que tener sustento, así como la Torah nos dice que tenemos que tener, para que algo sea verdad, tiene que estar sustentado por 2 testigos. La Torah está sustentada de esa forma. Lo que viene en los 5 libros de Moshe, los profetas, ¿sí?, y los libros lo van a reafirmar. Y también lo que viene en los libros de Moshe, el Brit Hadashah lo va totalmente a volver a reafirmar, como lo hizo nuestro maestro de justicia, Yeshua HaMashiach. Ok, según esta definición Talmud, entonces es alguien que vela por el conocimiento de las escrituras, ¿sí? Pero a su vez debe preocuparse por moldear su vida, moldear su carácter y todo aspecto o acciones que no son gratas ante los ojos de Hashem, poniendo un énfasis en el respeto, en una vida piadosa, en la humildad y en el cuidado de su apariencia, ¿sí? Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos realmente? No, hay un dicho que dice, el hábito no hace al monje, y es verdad, ¿verdad? No porque vean a una persona con kipá, con tzitzit, con talí, o una persona que predica la palabra del Eterno, camisa larga, botones hasta el cuello, corbata, saco, o una mujer que use mispatá, que tenga vestido largo, no porque se vista de esta forma, realmente va a representar a Hashem. Porque hay muchas personas que se visten de esa forma, pero realmente no son temerosos de Hashem. No hacen lo correcto ante los ojos de Hashem. Entonces un Talmid debe de conocer completamente las escrituras. Y al conocer completamente las escrituras va a moldear su vida por completo. Va a cambiar su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar.
¿ok? Una de las características esenciales de un Talmid es que debe ser estudioso de Torah. Debe primeramente instruirse para después ser un experto en el conocimiento de las escrituras y en la tradición oral. Ojo, en la tradición oral. Me va a decir, oye, pero la tradición oral, ¿de dónde viene? Yo únicamente lo que dice la Torah. A mí me dicen lo que dice la Torah. Y si no está escrito en la Torah, no tiene validez para mí, porque la Torah es inspiración divina y debe estar escrito. Ok, perfecto, respetamos esas opiniones. Yo también era así. Pero cuando llegamos a las cosas del Eterno, nos vamos dando cuenta que totalmente es diferente. ¿Por qué? ¿Cómo es de que nosotros vamos a conocer una profundidad tan grande cuando Moshe únicamente escribió para que entendiera el pueblo de Israel cierto tipo de aspectos que Hashem quiere que sean entendibles? Pero lo demás se lo pasó audiblemente a las personas. Sí, a cada uno fue diferente. Nuestros padres quizás nos enseñaron a la práctica, ¿sí? A cómo hacer las cosas como fueron enseñados ellos. Pero también a ellos se les pasó algo, ¿sí? Que no fue estampado, que nos los dijo audiblemente, nos los pasó de generación en generación, ¿sí? Entonces, aquel secreto de cual no cargues lo pesado de esta forma, mejor usa este apoyo y te vas a cansar menos. Estamos haciendo algo más fácil. Entonces, eso es entender Torah, tener el conocimiento pleno de qué es la Torah, basándose y tomando fuerza con la Torah oral, con la enseñanza de generación en generación que viene desde Moshe. Entonces, enseña una tradición conocida como el Pirkei Avot. El Pirkei Avot es un libro de ética que gracias a Hashem y a la bendición que ustedes otorgaron, compramos este Pirkei Avot. Una Mishnah, ¿sí? Entonces, el Pirkei Avot nos narra, ¿sí? Que los últimos miembros de la Gran Asamblea solían decir que el mundo está fundado en tres cosas. Uno es la Torá, otro es el culto y el tercero es la caridad. La Torá, la ley, es la enseñanza y la guía divina. Representa la conexión con Elohim y la obediencia a sus mitzvot, a sus mandamientos, a sus preceptos. La abodá, que es la idolatría o el culto, la abodá, ¿sí? Es la adoración y servicio a Elohim, incluyendo rituales, oraciones y sacrificios. ¿Ok? Ahora, la Gemulit, el Judaín, ¿sí? Que es la caridad, la bondad y ayuda a los necesitados. Es como se funda el mundo y se sostiene. Esos tres pilares mantienen el equilibrio y la estabilidad del mundo, ¿sí? Torah con el fundamento espiritual, Abodá con la conexión con lo divino y la Gemulá, Judaín, con la armonía social. Ya les comenté que cuando se construyó el arca de Noah, cuando construyó el arca, dentro de esa arca había tres pilares, ¿sí? Tres pilares grandes que sostenían toda la parte central de los demás departamentos que contenía el arca. Entonces, eso nos hace alusión de que esos tres pilares, ¿sí? Eran principalmente con los que se sostendría se sostiene el mundo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que era la Torá, el culto y la caridad, ¿ok? Entonces, según la opinión de este sabio de nuestro pueblo Israel, conocido como Shimón el Justo, él nos hace mención que el estudio de la Torá debe tener una importancia en la vida de todo hijo de Israel. Así como nuestro santo maestro de justicia, Yeshua HaMashiach, también nos enseñó lo mismo, ¿sí? Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yud ni una jomnat de las letras sagradas pasará la Torá, hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado sus intenciones originales. Así tiene que ser, ¿sí? Hasta que no pase, ¿sí? Ni una yod. La yod es la letra más pequeña del alefato hebreo. Y la jodma es ese puntito que se le pone para definir el
si es el alefato, si es el A o E, I o U, ¿sí? Entonces esa es la letra más pequeña. Ahora, por su parte, Maimónides nos hace referencia en lo que ordena de forma temática las leyes de la Torah escrita y la tradición oral, nos enseña lo siguiente acerca de esto. El pueblo de Israel ha sido coronado con 3 coronas, ¿sí? ¿Sí? La corona, ¿sí?, de la Torah, la corona del sacerdocio y la de la realeza. Ahora, Aarón mereció la corona del sacerdocio, como está escrito: será para él y para su simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno. Lo vemos en Números 25:13. David mereció la corona de la realeza. ¿Ok? También está escrito: su simiente será para la eternidad y su trono como el sol ante mí. ¿Ok? Eso está en el Salmo 89:37. Ahora, la corona de la Torah, en cambio, permanece a la disposición de todo judío. Como está escrito: Moisés nos ordenó la Torah, heredad de la congregación de Jacob. Deuteronomio 33:4. Es decir, el que quiere viene y la toma, ¿sí? Es para todo aquel que realmente quiere tener a Hashem en su vida. La Torah está para todos, ¿sí? Aquí la cuestión es de que realmente queremos ser parte de la Torah. Realmente queremos estar nosotros con todas las bendiciones que trae la Torah en su escritas. Nosotros queremos, si ya vimos que la Torah es para todos, ¿por qué no todos estudiamos Torah? Porque no todos queremos ser parte de ser discípulos, de ser talmid. No queremos ser discípulos. ¿Por qué? Porque nada más queremos ser oyentes, no queremos hacernos acreedor a que si un discípulo estudia Torah, tiene que conocer la Torah de principio a fin y tiene que cambiar su manera de vivir. Entonces, tan importante es el estudio de la Torah que los sabios no dudaron en afirmar: no hay entre todos los preceptos ninguno comparable al de estudiar Torah. Por el contrario, el estudio de la Torah pasa tanto como todos los demás preceptos juntos, pues el estudio conduce a la acción y la acción nos eleva espiritualmente, de manera que el estudio procede de la acción en todo sentido. Esto nos lo dice la Mishnah Torah 3:3. ¿Ok? Entonces, si nosotros estudiamos Torah, va a cambiar nuestra manera de vivir, va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de actuar, ¿ok? Va a cambiar hasta nuestra manera de soñar. Con eso les digo todo, ¿sí? Si antes tenías una cara de tristeza, vas a tener gozo al estudiar Torah. Por eso dice su palabra que conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Cuál es la verdad? Pues la escritura, la palabra de Hashem. Cuando la conocemos en verdad realmente, cuando no está modificada, cuando no está alterada, cuando no se saca un texto fuera de contexto, en ese momento somos libres porque conocemos la verdad. Conocemos la esencia real de las escrituras. Pero cuando se nos enseña de una manera no kosher, se saca todo fuera de contexto y nos desvían del camino, entonces no hay libertad. Por eso es de que vemos tantas cosas en tantos lugares, que es que él es fulano, él es cristiano, él es que él es de este campamento, él es de este otro X, ¿verdad? Pero sigue siendo la misma persona. ¿Qué pasa? No ha conocido la verdad. Ok, entonces Oseas nos dice en su libro de Oseas capítulo 4 verso 6, nos cita: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechacé a ti de mi sacerdocio por haber olvidado la ley de Elohim. También yo me olvidaré de tus hijos. Cuando se olvida uno de la Torah, cuando uno lo desvían de la Torah, uno cree que también está estudiando, que le están enseñando las cosas celestiales, pero realmente están haciendo cosas incorrectas, nos están desviando de la Torah. Estamos rechazando el conocimiento verdadero de Hashem y por lo tanto vamos a ser rechazados. Pero no nada más nosotros, sino también nuestra descendencia será rechazada. El Talmid debe, por lo tanto, esforzarse en el estudio de la Torah y tratar que cada una de las lecciones impartidas por su maestro puedan ser atesoradas en su corazón.
No saben cuánto, cuando yo empecé con mi Rosh, que Hashem bendiga su vida, eh, cada palabra que mandaban sus labios, cada palabra nueva que llegaba a mi vida, perdón, que yo decía, wow, o sea, me sentía vivo y quería más y más y más. Las atesoraba tanto que en cualquier lado quería yo predicarlas o quería hablar de ellas. ¿Sí? Proverbios 3:1-12 nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Guarda en tu corazón mis mandamientos. Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. Cuando uno guarda la ley en el corazón, uno va a estar bien. Esta parashá de esta semana está tremenda por lo que le pasó a Jacob, su vejez. ¿Sí? No voy a entrar en ese tema porque es el tema de la parashá, pero está tremenda. Aquí nos dice que si estudiamos Torah, la guardamos en nuestro corazón, vamos a prolongar nuestros años de nuestra vida. ¿Sí? Y traerá paz a nuestra vida. Cuán maravilloso es todo esto. El estudio de la Torah es una mitzvah específica que está en Deuteronomio 6:7. Que recitemos diariamente el Shema. Deberás enseñarle cuidadosamente a nuestros hijos, debemos enseñársela. Con lo que ordena transmitir la Torah de generación en generación. Y debemos de hablar de ellas palabras de Torah mientras estés sentado en tu casa, mientras camines por el camino, cuando te vayas a acostar, cuando te levantes. Con lo que nos ordena estudiar Torah. Es todo tiempo. ¿Sí? Esta necesidad de dedicarnos a conocer Torah, trabajar sobre ella, esforzarnos por comprometernos en que sea la prioridad de nuestra vida, que sea prioridad en nosotros, se repite y una otra vez a lo largo de las escrituras. Es sabido que escribieron los poskim, ¿sí? Sabios que dictaminan la halajá, aquellos sabios que dictaminan la halajá, los poskim son llamados poskim, acerca de lo que cita el Talmud en Shabbat 31. Se nos enseña que al estar en presencia del tribunal celestial, cuando vayamos a estar en presencia del tribunal celestial, cuando vayamos a ser juzgados, se nos va a preguntar, ¿sí? En ese momento del juicio, ¿asignaste algún momento o momentos físicos para estudiar Torah? ¿Qué vamos a contestar nosotros? Esto nos está enseñando que por esto se libera el resto del tiempo. O sea, tenemos tiempo para hacer mil cosas, tenemos tiempo para nuestro trabajo cotidiano, tenemos tiempo para platicar con la familia, tenemos tiempo para estar en las redes sociales, tenemos tiempo para afanarnos con todos los quehaceres que tenemos en el día. Pero no nos damos tiempo para estudiar Torah. Es bien importante darnos tiempo para estudiar Torah. ¿Qué tiempos fijos asignaste para estudiar Torah? Créanme, en verdad que cuando yo, por cuestiones laborales, tengo mis tiempos y le digo a mi esposa, es que estos días nada más me he parado a leer y no me he metido en profundidad con Hashem en el estudio de la Torah. Y me dice, pues levántate más temprano. Tiene razón. Yo siempre me levanto temprano para estudiar, pero ahora estoy entrando a trabajar un poco más temprano, entonces tengo que levantarme más temprano para poder cumplir ese compromiso que yo tengo con Hashem. Aparte, cuando llego, si llego cansado, también me pongo a estudiar Torah. Esto es un hábito que yo he hecho en mi vida. Es lo que tenemos que hacer, dar tiempo nosotros para estudiar Torah. No podemos decir, es que no tuve tiempo. Cuando en el tribunal se va diciendo, te di mucho tiempo, tuviste tantos años de vida, ¿qué hiciste con esos años de vida? ¿Qué cosas buenas hiciste y qué cosas malas hiciste? ¿Qué cosas te causaron edificación y qué cosas no te causaron edificación? Entonces, la persona está obligada a encontrar un tiempo fijo de estudio de la Torah. Nada tiene que poner pretexto para un talmid, para un estudiante de Torah, el poder estudiar la Torah. Pero sin embargo, si se encuentra más tiempo, no debes excusarte de las obligaciones de estudiar Torah. Incluso cuando se presenta la oportunidad de hacer una misbah, porque si esta puede ser realizada por otro, el no deber interrumpir el estudio de la Torah tiene un cumplimiento.
Obvio, si nosotros recordemos que un mandamiento mayor absorbe al menor. Así como en Yom Kippur eh, se ayuna, sabemos que en Shabbat no se ayuna. Pero este Yom Kippur que pasó fue en Shabbat. El mandamiento mayor es Yom Kippur. Entonces se ayunó en Shabbat. Así nosotros tenemos que ver las cosas. Si alguien está en peligro, podemos dejar el estudio de la Torah por salvar esa vida. Pero así como nosotros dejamos el estudio de la Torah por salvar otra vida, cuando haya alguna necesidad que tengamos que hacerla para ayudar a alguien más, es correcto. Pero no dejar de estudiar Torah por algo que no nos va a edificar. Algo que se nos enseña en el judaísmo es de que cuando uno está estudiando Torah, tiene que hacerlo audiblemente. Tiene que leerla en voz alta para que esas palabras pueda escucharla alguien que está cercano a uno y pueda ser en ese momento de edificación. Pero si alguien interrumpe a alguien que está estudiando Torah, no es correcto. Le tiene que decir a la persona, ¿me permites 5 minutos o me permites un tiempo en lo que termino de estudiar esto para poder continuar? Porque está prohibido en el judaísmo interrumpir el estudio de la Torah. Ahora, ¿qué es la Torah? El título Torah suele referirse en forma específica a los 5 libros del Tanaj, a los 5 libros conocidos de Moshe. La Torah también puede hacerse referencia a la Torah escrita, ¿sí? Es decir, todas las escrituras conocidas. La Torah también puede referirse a lo que hemos mencionado, más la Torah oral, que incluye 1. La recopilación de leyes y reglamentos denominados Mishnah, junto con otras complicaciones aceptadas. La discusión y el debate de dicho material, que es lo que es denominado Talmud o Gemara. 3. La historia y sus lecciones que aparecen todas recopiladas en el Talmud y las obras del Midrash. 4. Todas las demás enseñanzas que fueron aceptadas por el consejo de la comunidad judía, de todos los observantes, de todos los sabios, o bien porque tienen firmes bases en algún precedente, o bien porque se demostró que surgieron por medio de aceptación para todos y cada uno en edificación. Ahí todo eso se considera como Torah. Hay gente que dice, es que no viene en la Torah la fiesta de Hanukkah, por lo tanto no la voy a celebrar. Es una fiesta rabínica y es de hombre. Pues Baruch Hashem, ¿verdad? Pero si por algo el pueblo judío de tradición la viene celebrando, es porque el mismo judaísmo, los mismos sabios hicieron un cerco a la Torah para poder cumplir las mitzvot correctamente. Y por eso se hace todo esto, ¿sí? Entonces, para nosotros como creyentes en el Elohim de Israel, debemos resaltar también el hecho de que la vida y la enseñanza de nuestro santo maestro de justicia, Yeshua HaMashiach, y de sus emisarios es también Torah, instrucciones para nuestra vida. Estoy hablando del Brit Hadashah, del mal traducido como nuevo pacto, porque no es un nuevo pacto, porque de ahí es donde las personas, es que este es nuevo pacto, el pacto viejo ya pasó, no hagamos el pacto viejo, hagamos el nuevo pacto. No es un nuevo pacto, es un Brit Hadashah, ¿sí? ¿Qué es un Brit Hadashah? Que es una renovación del pacto. Entonces, ahí se está renovando el pacto, ¿ok? En otras palabras, debe ser conocedor de los 5 libros de Moshe, el Talmud, debe ser conocedor completamente de todas las escrituras, debe de ser conocedor de la ley oral, debe de ser conocedor de muchos libros de los cuales podemos tomar mano para poder llegar a ser unos grandes morés y conocedores de la Torah. Entonces, mi Rosh, que Hashem bendiga su vida, me ha dicho que el judaísmo no es una religión, ¿ok? Que cuando uno lo ve de esa forma está mal, lo estamos viendo de una manera equivocada. El judaísmo es una manera de vivir conforme a lo estipulado por la Torah. Esa es la forma con la cual tenemos que tomar en cuenta para ser unos talmidines. Yehoshua, un sabio de una ciudad árabe,
Ellos recibieron la tradición de sus ancestros y solían decir, hazte un rabino para que tus estudios, ¿sí? Hazte un rabino, perdón, para tus estudios. ¿Qué nos está diciendo ahí? El Pirkei Avot nos enseña que el Talmid debe buscar un rabino, un roe, un moré, un maestro, para que le guíe e instruya en sus estudios de Torah. De esta frase podemos destacar varios puntos importantes. Número uno, que el estudio de la Torah no debe hacerse solo, ya que las escrituras no son de interpretación privada, que debe buscar un maestro apto para nuestra introducción al estudio profundo de la Torah, que no se debe estar estudiando con varias personas a la vez, porque son diferentes conceptos, son diferentes caminos, sino seguir una sola línea de pensamiento. Entonces muchos creyentes que comienzan su incursión en el estudio de la Torah y de las raíces hebreas de la fe cometen muchos errores. Estudian solos por el internet, leyendo y estudiando varias líneas de pensamiento sin una guía. El resultado ha sido que algunos sí han podido salir victoriosos de todo esto, pero hay otros que no, en lugar de crecer espiritualmente, han disminuido espiritualmente. Entonces tienen un pensamiento en su cabeza que los hace completamente desvariar de lo que es la sabiduría realmente del pueblo de Israel. Es por esa razón que estamos comprometidos nosotros, o sea, realmente un servidor está comprometido con ustedes en darles una formación como talmid, como discípulos, para que puedan tener una guía acertada que exprese la fe del Elohim de Israel y procurar entonces su crecimiento espiritual. Eh, es bueno tomar manos de libros, es bueno saber qué tipo de libros. Mi Rosh me ha mandado estudios de judíos ortodoxos, pero como me ha dicho, hermano Gama, tome lo bueno, deseche lo malo, no se confunda. Para eso tenemos que tener un fundamento basado en la piedra angular que es Yeshua. No salirnos de ese fundamento, porque cuando empezamos a estudiar más y más y más, al final hay personas que terminan negando a Yeshua. Y eso no es correcto. ¿Ok? Entonces, un talmid debe comprometerse a sujetarse a las autoridades que le instruyen, ya que está documentado en la Mishnah, sujétate a vuestros jueces, por lo tanto no deben difamarlos ni criticarlos anticipadamente, ¿sí? Porque un soldado no tiene la misma información que un general en la guerra. Al general se le da una información privilegiada para poder transmitírsela a los soldados y de esta forma actuar en la guerra. Es lo mismo en la Torah, es lo mismo en la enseñanza. ¿A quién se le da la información? Al moré, al rosh, al rabino, y se va pasando. Y así se le da al talmid, al discípulo. ¿Para qué? Para que le sirva, para que en su momento él, después de un tiempo, ya no sea un talmid, sea un discípulo, sino sea un moré, un rosh, un rabino. Baruch Hashem, que así sea para cada uno de ustedes. Ahora, el Shulchan Aruch, que se traduce como Shulchan Aruch, su traducción es mesa puesta, ¿sí? Y es el código de leyes más amplio y aceptado que se haya escrito, ¿sí? Y esto es rabínico también. Y nos dice lo siguiente: es una grave ofensa faltar al respeto a un maestro de Torah, porque Jerusalén fue destruida solamente cuando el pueblo comenzó a odiar y faltar al respeto a sus autoridades. Y este es el significado de lo que está escrito en la Torah, como dice Levíticos 26:3-4. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, lo que significa conducirse y obedecer a los que el Eterno ha autorizado para instruir en sus estatutos y sus mandamientos. Entonces tenemos que ver y discernir bien la palabra del Eterno. También enseña a nuestros sabios, todo aquel que falta respeto a un maestro es como si le faltara respeto a la presencia divina. Tenemos que también tomar en cuenta también qué tipo de maestros tenemos. Tenemos que empezar a conocer su vida, empezar a conocer
cómo es, hasta dónde realmente es espiritual, si es un hombre de oración o no es un hombre de oración, realmente si tiene intercesores por él, qué es realmente su vida más profunda de ese maestro. Yo les he expuesto aquí en estudios parte de mi vivencia, parte de mi vida, ¿sí? Que quién fui, quién soy y quién quiero seguir siendo. Baruch Hashem. Entonces, nos dice que sucede si el maestro se equivoca, ¿sí? Eh, en el caso de un talmid, considera que la decisión que tomó el maestro o la enseñanza que tomó el maestro es errónea, no se le debe decir, el maestro está equivocado porque es así. El talmid, con mucha delicadeza, con mucha eh, templanza, tiene que esperar el momento adecuado para hablar a solas con su rabino, con su moré, con su rosh y decirle, oiga, yo creo que se equivocó, que es así, pero con bases, ¿sí? Con bases sustentadas en la Torá, en la Mishnah, en la Halajá. ¿Para qué? Para que de esta forma el rabino pueda ver realmente su error. De lo contrario, no verá el error. ¿Sí? Verá a un talmid, a un discípulo que quiere ponerse al nivel de él. Y eso no es correcto. En el libro de Pirkei Avot, en la Mishnah Avot 5.7 nos instruye que cuando se está en presencia de un erudito del Talmud, de la Torá, ¿sí? No debe levantar su voz el talmid, ni presentar opinión alguna. De todo esto aprendemos que es deber de un talmid respetar a todo maestro de Torah, en especial a su maestro personal. Enseña la misma Torah, así como es precepto que un hombre honre y respete a su padre, es igualmente el deber de honrar y respetar a su maestro, porque el padre le trae a la vida de este mundo, lo trae a la vida de este mundo el padre, pero el maestro le trae a una enseñanza de sabiduría y lo lleva a la vida eterna, ¿ok? Al mundo por venir. También aprendemos de la Mishnah, tal como los discípulos tienen el deber de respetar al maestro, es igual medida que tiene el maestro el deber de respetar a sus alumnos. Baruch Hashem, es recíproco, tenemos que ser de esta forma, sino cómo nos vamos a entender, sino cómo vamos a hacer que la Torah nos haga libres, ¿verdad? Entonces dijeron los sabios, que la honra de tu discípulo te sea tan clara como la tuya, ¿sí? La tuya propia. Que la honra que yo recibo de ustedes sean honrados de igual de la misma manera que ustedes me honraron, sean honrados a sí mismos. Entonces, ¿cómo se debe honrar y respetar a un maestro de Torah? Está escrito en Vayikra, en Levíticos 19:33, te pondrás de pie en presencia de la vejez y guardarás respeto al anciano. No sé si recuerden, pero anteriormente en las escuelas, no sé si ahora sigue siendo, pero cuando yo estudié primaria, secundaria, incluso bachillerato, cuando entraba el maestro a clases, nos poníamos de pie. Ahora no sé si se sigue haciendo eso, ¿verdad? Y no se le faltaba el respeto. Ahora desconozco cómo sean las instituciones, pero nosotros en el judaísmo tiene que ser así. Entonces, ¿cómo debe honrar un maestro de Torah? Número 1, el talmid debe colocarse de pie ante el maestro. Nunca debe llamarlo por su nombre, sino que debe utilizar el título que le corresponde. Moré, Rosh, Roé, Rabino. Nunca debe nunca debe dirigir sus palabras con un tono irrespetuoso, sino por el contrario, con humildad y honra. 4. No debe de contradecirlo públicamente. 5. Si desea intervenir, debe de pedir la palabra y debe esperar que se le otorgue. Entonces, de esta manera podemos honrar a nuestro maestro, y al honrarlos a ellos, honramos a aquel a quien ellos representan, porque ellos son emisarios de Hashem para cada uno de nosotros. Gálatas 6:6 nos dice, el que es enseñado en la palabra, comparta todas las cosas buenas con las que cuenta con aquel que le instruye.
Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 13 nos dice: os rogamos, hermanos, que sepáis respetar a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en Adón, y os amonestan, que los tengan en mucha estima por causa de su obra. Vivid en shalom los unos a los otros. Esto nos enseña un principio muy importante. Que sepamos respetar a los que trabajan entre vosotros, ¿sí? Entonces, este principio nos dice que la honra a nuestro maestro también debe consistir en hacer partícipes de nuestros bienes materiales y a tal punto que debemos tener en alta estima por causa de la obra que realizan con nosotros, ¿sí? Muchas veces observamos con preocupación que muchos también están dispuestos a pagar altos costos por servicios médicos, ¿sí? Por tener una mejor atención, por tener una mejor casa, un mejor vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas físicas. Pero realmente, ¿cuánto estás dispuesto a pagar porque tu neshama sea cuidada, sea renovada, ¿sí? Tenga una vida espiritual? Baruch Hashem, y quiero agradecerles nuevamente por la Sedaká, por lo que ustedes han aportado a sus vidas, a la vida de nosotros, que es para edificación. Todo, como dijo mi esposa, lo compramos, lo usamos para comprar libros, lo usamos para comprar cosas para el ministerio, ¿sí? Porque lo que se nos ha dado de gracia también lo damos. Yo no estoy acostumbrado a cobrar por ceders, por cosas que a mí se me han regalado y que se han ido de edificación. No, al contrario, yo se las doy, se las mando. Viene una fiesta de los árboles, el año nuevo de los árboles, el próximo mes. El Sidur se los voy a hacer llegar, se los voy a mandar para que lo tengan, lo impriman y puedan ir guardando cada uno de los ceders que se tienen que hacer en cada una de las fiestas. Material que se nos dio, y es de edificación, es de bendición. Al igual estos estudios, por eso los subimos. Y pues, si los quieren en PDF, háganmelo saber y también se los mandamos en PDF sin ningún costo, porque es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Dar de gracia lo que Hashem nos ha dado de gracia. Ahora bien, la estima no se limita únicamente al tema económico, ¿sí? Sino también se refiere a los siguientes aspectos: hablar bien de un maestro, confiar en sus decisiones, consultar a un maestro y valorarlo. De acuerdo de la manera correcta con que nos enseña la sabiduría de la Torah, estamos haciendo lo correcto ante el Eterno y obtenemos las llaves para abrir las puertas de bendición cuando hacemos y honramos. Así como honramos a nuestros padres, así cuando honramos a los maestros, también tenemos esas puertas de bendición, ¿ok? Porque aparte un maestro es un padre espiritual, y los padres espirituales van heredando la sabiduría y las bendiciones y las promesas. Entonces es lo que tenemos que hacer. Realmente muchas veces no son tanto los hijos biológicos, sino los hijos espirituales que Dios ha dado, quienes realmente hacen lo correcto. Podemos ver el caso de Moshe. Moshe tuvo sus hijos biológicos y ellos no conducieron al pueblo de Israel. Que dijeron, pues los hijos de Moshe, si tengo un nivel espiritual, ellos tenían que conducir al pueblo hebreo hacia la libertad, hacia la tierra conocida, hacia la tierra prometida. Pero no, fue su hijo espiritual, Yehoshua ben Nun, ¿sí? Quien fue el hijo espiritual a quien Moshe instruyó para que realmente él fuera quien tomara posesión de Ares Canaán, de la tierra prometida. Entonces, nos damos cuenta cuán grande es la responsabilidad de un discípulo. Entonces, como ya vimos anteriormente, un talmid es alguien que está comprometido al estudio completamente de la Torah. ¿Ok? Ahora, la importancia que tiene para un talmid aprender correctamente una enseñanza de la Torah, lo cual demanda un esfuerzo personal, a su vez, y a él y a su maestro, o enseñar Mishnah Torah. Si el maestro enseña un asunto a los alumnos y no lo entienden, ¿sí? Es mi obligación
como maestro, volvérselos a enseñar y volvérselos a repetir, si ustedes no lo entienden. Así me decía mi Rosh, ¿entendió, hermano Gamita? Sí, no entendí eso, le vuelvo a explicar. Y me volvió a explicar, y me volvió a explicar, hasta que me quedaba completamente comprendido. Hay muchas escrituras que simplemente al nivel Pesha no vamos a entender. Necesitamos irnos a un nivel Drush, un nivel Remes, un nivel Sod. Entonces, ahí es cuando vamos a abrir el entendimiento y les vamos a enseñar qué es de qué se está tratando. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier cosa que no hayan entendido, lo volvemos a repetir, los volvemos a enseñar para que realmente tengan pleno conocimiento de lo que se está hablando. ¿Ok? Asimismo, el discípulo no ha de decir no he entendido. ¿Sí? Si no entiende, tiene que preguntar. El que pregunta no se equivoca. Al contrario, adquiere más conocimiento. Al respecto han dicho los sabios, ni el tímido puede aprender, ni el irascible enseñar. Ok, entonces, ni una persona que es tímida, que no va a preguntar, no va a aprender. ¿Sí? Ni la persona que está enseñando, si no quiere enseñar, no quiere dar esos secretos, no los va a enseñar. Entonces, no, nosotros estamos dispuestos a enseñarles, a irnos a una profundidad mayor. Sí, porque sé que este es un grupo que le gusta tener esa profundidad a la luz de la Torah. Entonces vamos más allá, son privilegiados por estar en estas clases porque vamos más allá. Hoy están siendo privilegiados al ser estar aprendiendo realmente qué es un discípulo. ¿Ok? Entonces, esto se aplica a los casos en que los alumnos no entienden. ¿Sí? Entonces, también tenemos que ver ese aspecto. Se nos ha enseñado que un jardín tiene diferente tipo de plantas, ¿verdad? Y no a todas las plantas se les va a poner la misma agua, se les va a poner diferente tipo de agua. Así nosotros como maestros tenemos que ver qué tipo de plantas son cada uno de ustedes y qué vamos a darles, qué cantidad de agua les vamos a dar. Y así es conforme se va a enseñar la Torah. ¿Ok? Por su parte, el rabino Shaulo nos dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Hashem les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser servidores, tenemos que enseñar, no tenemos que ser contenciosos, tenemos que ser amables, tratarlos con respeto, no podemos gritarles, no podemos ser tan drástico. Respeto las enseñanzas de muchos rabinos, tienen más conocimiento, reconozco que tienen más conocimiento que un servidor, pero el escucharlos hablar y gritar y reprender o tratar de humillar a los demás, porque el sistema ortodoxo así es tan rígido. Hay dos casas, Gilel y Shammai. Shammai era el suave, el que calmaba las cosas, el que enseñaba muy, muy fácilmente, ¿sí? Entonces Gilel no, Gilel era drástico. Dicen que llega una ocasión un discípulo con Gilel y le dice, alguien quería ser discípulo y le dice, yo quiero aprender Torah, pero si me enseñan un pie. Y Gilel le trató con la punta del pie y lo corrió, le dijo que no. Y llega con Shammai y le dice, yo quiero que me enseñe Torah, pero con un pie. Y Shammai le dice, claro que sí, separan un pie y le dice, Shema Israel Adonai Elokeinu Adonai Echad. ¿Sí? Y ya le enseñó toda la Torah. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, la disposición que debemos de tener. Y pues Baruch Hashem, porque el Eterno nos ha puesto ese corazón, ha moldeado nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, porque créanme que yo me sorprendo. Antes yo no estuviera haciendo esto, pero Baruch Hashem. Entonces la misma Torah nos dice, las palabras de la Torah no pueden ser sustentadas en aquellos que las toman con indiferencia, ni en los que estudian en medio de los placeres y de la gula, sino a quienes están dispuestos a dar su vida por ellas. Renuncian siempre a los placeres del cuerpo y niegan sus ojos el sueño. Todo aquel que estudia en voz alta conserva lo estudiado, pero el que estudia en voz baja pronto lo olvida.
Es por lo que debemos estudiar en voz alta. Es lo que hacemos ser audibles al estudiar Torah. Pero también no es para aquellos que la van a desperdiciar. No es para aquellos que no le van a tomar en cuenta. O no es para aquellos que la van a distorsionar. O que la van a manipular. ¿Sí? Es para aquellos realmente que son elegidos por Hashem. Para poder ser aquellos discípulos hoy, pero mañana aquellos moré que van a traer la redención final y van a estudiar y enseñar Torah a un lado de Mashiach en el reino milenial. Por su parte, el Zohar nos hace mención, todo aquel que se sumerge en el estudio de la Torah es considerado como si estuviera parado en el monte Sinaí recibiendo la Torah cada día. Imagínense cuando fue en el monte Sinaí, si todos hubieran dicho, sí, queremos estar aquí, todos oímos la voz del Eterno y lo que nos quiere decir el Eterno, cuando recibieron la Torah, Baruch Hashem. Pero ¿qué pasó? Únicamente Moshe se quedó con Yehoshua a recibir la Torah, porque los demás tuvieron miedo, dijeron, sí, nosotros decimos que sí, pero no queremos escuchar la voz de Hashem, queremos que tú no las digas. Entonces, nada más se quedaron con la Torah escrita y la Torah oral. Lo que escuchó Moshe se quedó con él. Y él se lo pasó a Yehoshua. Y Yehoshua a los ancianos de la asamblea. Y los ancianos de la asamblea a los reyes. Y los reyes a los sabios. Y así fue como vino la Torah oral. Baruch Hashem. Entonces, aquel que es incapaz de dedicar todo su tiempo al estudio de la Torah, pero fija ciertas partes del día para estudiar o para hacer otras cosas que son pérdida de tiempo, ¿sí? Está haciendo algo incorrecto, ¿ok? Todo esto nos ayuda a entender lo diligente que tenemos que ser con el estudio de la Torah. Moshe nos transmitió con las siguientes palabras, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Deuteronomio 32:46. Es nuestra vida, la Torah es nuestra vida. Tenemos que seguir estudiando Torah, tenemos que seguir sus mitzvot, sus mandamientos, porque es algo tremendo. Estudiar y observar los preceptos de la Torah y los grandes sabios que nos han dicho es maravilloso. No debemos de poner en tela de juicio lo que está escrito o lo que la Mishnah nos dice. Si nos está diciendo que no podemos mezclar la leche con carne, por algo nos lo está diciendo. Es que la Torah no lo menciona, nada más dice, no cocines el cabrito en la leche de su madre. Claro, pero hay un cerco en el judaísmo que si me dicen, es que el pollo no tiene leche, no me importa, dice el judaísmo, la Mishnah, es carne. Y por lo tanto no puedes mezclarla con la leche. En la Mishnah Torah de Maimónides, donde nos hace referencia al sede de Kedushá de la santidad, nos hace mención el por qué no tenemos que comer la leche con la carne y que tenemos que dar un tiempo mínimo de 6 horas para poder comer. Si comimos leche, comemos carne, 6 horas dependiendo lo que es y qué cantidad contamina y qué cantidad no contamina, porque es un cerco. Si no podemos con eso, no vamos a poder con una misna mayor, ¿verdad? Entonces todo es un cerco con la enseñanza que nos está dando. Ahora, una de las demandas fundamentales que el Eterno nos ha dado es su Torah. La obediencia de la Torah, vamos a encontrar muchas cosas que nos van a ayudar para nuestra vida. Ahora, ¿qué pide el Eterno? ¿Sí? ¿Qué pide Elohim de nosotros? ¿Qué pide de ti, Hashem? Que temas al Eterno, ¿sí? Que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas de corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todos tus recursos, ¿sí? Eso es lo que está pidiendo el Eterno el día de hoy. Como hemos visto nosotros el estudio de la Torah, debe llevarnos a la obediencia, ya que no se puede obedecer sin estudiar. De igual manera, el estudiar sin obedecer es incorrecto. Por lo tanto, la obediencia a la Torah debe ser la meta del Talmid, la meta de un discípulo, ya que a través de la obediencia se mezclan las palabras de la Torah en nuestra vida. Se van entrelazando,
¿sí? Todo lo que la Torah dice con lo que nosotros hacemos. Enseña el Pirkei Avot. El Pirkei Avot nos hace referencia, ¿sí? No seáis cual sirviente que sirve a su amo para recibir recompensa, sino sed cual sirviente que sirve a su amo sin el propósito de recibir recompensa, ya que el temor del cielo está sobre vosotros. No estudiamos Torah, no nos metamos en las cuestiones de Hashem si queremos ser bendecidos nada más. No, metámonos en las cuestiones de Hashem sin esperar nada a cambio. Y de esta forma todo lo demás vendrá por sí solo. Entonces es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ahora, al respecto un sabio dijo, no quiero tu gran Edén, ni quiero tu mundo venidero, solo te quiero a ti. No quiero el mundo venidero, no quiero el gran Edén, solamente quiero a Hashem. ¿Por qué? Porque si quiero a Hashem y tengo a Hashem, todo lo demás lo voy a tener por sí, porque Él me lo va a dar, Él no los va a dar. Entonces, ¿cuál debe ser entonces nuestra motivación? ¿Sí? Guardar sus mandamientos, la cercanía con el Eterno, que en hebreo es Debekut Hashem. Tenemos que tener Debekut Hashem, cercanía con Hashem. Debekut podría traducirse como el ansia de comunión, la relación en virtud del cual se concreta una unión entre la luz de Hashem y el hombre. Eso es Debekut. Dice la Torah, en pos del Eterno vuestro ruin andarás, y a Él temerás. Guarda sus mandamientos y escucharé su voz. A Él sírvele y a Él os adhieres. Adhiérete a Él. Deuteronomio 13:5. Tenemos que adherirnos a Hashem. Tenemos que ser un ejá. Tenemos que unirnos, ¿sí? Una unión con Hashem, de Bakut Hashem. Tenemos que ser unidos a Hashem. Entonces, sigamos caminando correctamente, ¿sí? De las 369 misbot que siguen vigentes hoy en día, sin embargo, no necesariamente las cumplimos todas, ya que muchas de estos preceptos dependen también de las circunstancias en las que estemos. Hay un ejemplo, dice, todas las ofrendas hoy en día no se entregan. Algunos sabios calculan que de los 248 preceptos positivos, solo 126 se aplican hoy en día. Y se nos enseña que de los otros 365 negativos se aplican solamente 243. Así que el total hoy pues son 369 misbot que siguen en pie. Usando un poco de matemáticas, hoy en día, por lo tanto, hay 122 misbot positivas menos que se observan. Y 248 menos 126 nos da 122. Y también 122 misbot negativas que cumplimos, ¿sí? Así que en total hay 244 mandamientos faltantes que no realizamos. En otras palabras, solo en ciertas situaciones que debemos cumplir con la misbot. Por ejemplo, solo si una persona hace una promesa es que puede cumplir con el mandamiento de no tardarse en las cosas. Pero si nosotros decimos, te veo a tal hora, en tal lugar, y llegamos tarde, ya no cumplimos esa misbot. Fallamos. Nos robamos el tiempo de la otra persona. Entonces tengamos cuidado, ¿sí? Sepamos realmente qué es lo que nosotros queremos hacer como estudiantes, ¿sí? Los sefardíes tienen una tendencia de evitar siempre los extremos, ya que como enseñó Maimónides, el mejor camino en la conducta apropiada, esto quiere decir que ni el liberalismo ni el ortodoxismo son la pauta correcta del punto de vista, ¿sí?, del sefardismo. Siempre debemos buscar un equilibrio, ni irnos tan ortodoxos ni quedarnos tan observantes. Tenemos que tener un nivel, tenemos que buscar la media para hacer lo correcto, un equilibrio ante las misbot y ante todos los conceptos que Hashem tiene en nuestra vida. Por lo tanto, una persona, para cerrar, debe esforzarse, un talmid debe esforzarse por cumplir los mandamientos
haciendo que la observancia de los mandamientos sea una experiencia especial en nuestra vida, pero sin complicar la observancia para evitar todo tipo de tropiezo o obstáculo como la azúcar, por decir. La azúcar debe llevar palmas. Si no encuentra las palmas, ponle cualquier ramo. ¿Sí? En ese aspecto tenemos que tomar en cuenta. No tienes que encender fuego en Shabbat. Pero ¿qué tipo de fuego estás encendiendo? No enciendes el fuego con un fósforo, que no provocas una ignición, pero sí provocas una contienda con tus palabras. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, a través de la obediencia de los mandamientos, que podemos lograr que cuando lo hacemos positivamente, es conectarnos con el Eterno. ¿Sí? Además de esto, debemos comprender lo siguiente. El proceso de aprendizaje del cual ya estuvimos hablando está asociado a 3 aspectos de intelecto que debemos entender. 1. Sabiduría, que en hebreo es Jotma. 2. Entendimiento, que es Binah. Y 3. Conocimiento, que es Dat. La sabiduría, Jotma, pudiéramos definirla como la obtención de información. El conocimiento como saber varias cosas, mientras que el entendimiento Binah es la capacidad de analizar este conocimiento y separarlo por su parte con el conocimiento con dad, que es en hebreo, siempre está relacionado con la experiencia, la vivencia de cada uno de nosotros, lo que aprendimos nosotros. Esto es lo más importante, ¿sí? En el proceso del aprendizaje. Requiere la experiencia, la vivencia, y ya que cuando hablamos de Torah, no es solo saberla, sino vivirla. De ahí la importancia de la observancia de los mandamientos en la vida de un talmid, de un discípulo, porque concluir el ciclo de aprendizaje en su vida, aquel conocimiento adquirido se hará una experiencia de vida en cada uno de nosotros. Entonces debemos estudiar, ¿sí? Pero debemos más vivirla. Si estudiamos Torah, aprendemos preceptos, y si aprendemos los preceptos, tenemos que aprender a vivirla. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas. Quiero comentarios, pero también voy a enviarles el PDF de esto, y voy a enviarles unas preguntas, ¿sí? De todo este estudio. Son 18 preguntas que quiero que me contesten, ¿sí? Ya que para que me la hagan llegar, ya sea por medio de mi madre Sara o personalmente, ¿ok? Para que también esto les sirva a ustedes y a los que ya están enseñando Torah, también lo puedan impartir. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas. Ahora sí, comentarios.